Este es otro caso diferente. Aquí nos vamos a consultas externas. Es una mujer de 48 años que pide visita en consultas por síntomas de ansiedad en un contexto de trastorno bipolar tipo 2 de larga evolución. No tiene alergias, no tiene antecedentes somáticos de interés. Es una mujer, no hay alteraciones del desarrollo, todo parece bastante normal. Es maestra en un colegio, tiene pareja estable y no tiene hijos. Quizás a nivel de rasgos de personalidad puede ser una persona muy autoexigente, muy perfeccionista, pero sin ningún rasgo desadaptativo o ninguna circunstancia que crease algún problema de adaptación. Como antecedentes familiares, su madre tenía depresiones crónicas y había tenido épocas de conducta de juego a temporadas. Ella, la paciente en la infancia a los 12 años, cuando la cambiaron de colegio, hizo un cuadro de ansiedad por separación que era muy significativo, que le duró bastantes meses, incluso parece que con repercusión en el rendimiento escolar, y remitió de forma espontánea en varios meses sin que quedase claro si se llegó a hacer una intervención o era que la tutora del colegio la gestionaba de una forma mucho más cercana. Esta mujer a los 25 años hace un primer episodio depresivo en contexto de crisis de ansiedad y atracones frecuentes sin conductas compensatorias. Esta sería un poco la historia. A los 25 nosotros la veremos aquí ahora, a los 48. A los 25 hace un primer episodio depresivo con crisis de ansiedad y con atracones, un trastorno por atracón, le ponen paroxetina y hace un viraje hipomaníaco. ¿Qué hacemos con esta paciente? Ahora la veremos aquí, pero ¿qué haríamos con ella si ahora nos la encontramos con 25 años? En este caso, ¿qué fue lo que se hizo en su momento? Pues en este caso se le puso quetiapina en dosis variables de 25 a 200 y ya se empezó litio. Entonces, se le puso litio, en el contexto, fue hace muchos años, supongo en el contexto de un trastorno bipolar y pensando que desde las fases iniciales se podría conseguir una estabilización mucho más clara. De hecho, esta mujer sí que tendría índices predictores de respuesta al litio, en el sentido de fases iniciales, buena conciencia de enfermedad, no hay ajuste de personalidad. Es decir, tiene esos antecedentes de ansiedad por separación que a veces se ven en hijos o en factores de riesgo para desarrollar trastorno bipolar. Bueno, podría ser una opción clara. Y la quetiapina asociada. Durante todo este tiempo, después hizo un cuadro subdepresivo y luego progresivamente estuvo estable. Y estuvo estable hasta los 46 años tomando litio y dosis de 25 de quetiapina o prácticamente sin tomar quetiapina. Y aquí aparece, en este contexto de los 2 últimos años, donde empieza a aparecer, que es cuando viene a la consulta, empiezan a aparecer crisis de angustia, incluso con ansiedad anticipatoria, con alguna conducta evitativa, y empieza a abusar de alcohol. De hecho, el marido, la pareja, lo que le preocupaba era el abuso de alcohol. Es decir, las crisis de ansiedad no las veía. Él veía que la mujer estaba bien, pero que empezaba a beber alcohol. Y la mujer empezaba a beber alcohol justamente porque era lo único que le bajaba el nivel de ansiedad. Fijaros, como dato epidemiológico, un alcoholismo secundario a los 46 años no es muy frecuente, y sobre todo en una mujer. Ya es una señal de alarma donde no hay ese componente a veces de consumo social que puede ser más social entre comillas, ¿no? ¿Qué haríais con esta paciente? Está con litio, imaginemos que no lleva quetiapina por hacerlo más fácil, que está tomando solo litio, tiene un trastorno bipolar tipo 2, parece que ha respondido bastante bien al litio, en el sentido de que lleva estable bastantes años, y empieza a hacer aquí crisis de ansiedad y abuso de alcohol. En este caso, estos serían pues todas las alternativas. Incluso, yo decía, habría gente que se podría plantear tratar con un inhibidor de recaptación de serotonina. Si es una bipolar tipo 2, lleva tantos años estable y ya está con un estabilizador, pues tratemos las crisis de ansiedad con un inhibidor. Es decir, que seguramente a alguien se le podría ocurrir. También se podría combinar otro estabilizador, valproato, la lamotrigina, pensar en la gabapentina que decías, incluso algún antipsicótico sedativo, a lo mejor a dosis bajas, alguien se lo podría plantear como comentabais por atrás, o incluso tratar todo lo que sería el consumo de sustancias. Es decir, aquí estaría el tratamiento que puede ser un poco más de lo que sería el espectro bipolar y de las crisis de angustia, y aquí nos encontraríamos con el tratamiento de lo que sería el consumo de alcohol. En esta paciente, pero es una opinión mía que puede ser contrastada o no, en esta paciente realmente para mí lo que es preocupante del tratamiento son las crisis de angustia. Es decir, no es tanto el consumo de alcohol, que es muy secundario, es decir, de alguna forma las crisis de angustia. Entonces, aunque tratase, posiblemente a lo mejor le podría dar el chelincro de forma aguda, pero quizás si no trato las crisis de ansiedad, pues posiblemente el cuadro no evolucionaría de forma favorable. Incluso aquí es muy difícil saber si hay una recaída afectiva o no,
porque son pacientes cuando empiezan a tener crisis de angustia, conductas evitativas, síntomas disfóricos, hay patrón de inestabilidad, hay síntomas depresivoides. Es muy difícil saber si este patrón de inestabilidad tiene relación con el espectro bipolar o realmente tiene que ver con las crisis de angustia y con todo el consumo de alcohol que aparece en este contexto. La única cuestión es, por ejemplo, la gabapentina que comentabas tú, quizás yo lo hubiese utilizado de primera opción si aquí en lugar de crisis de ansiedad hubiese ansiedad social. Entonces, para estos síntomas a veces de fobia social, o si hubiese tenido crisis de angustia pero con evitación social, quizás la gabapentina hubiese sido muchísimo más específica que lo que hicimos aquí, que en esta paciente lo que hicimos pues justamente fue ver de esta tabla y de esta, que es lo único que aparece en los dos sitios, y lo único que aparece es el valproato. Entonces pusimos dosis de valproato, dosis más medio bajas, que no dosis altas, pensando un poco que tiene un perfil ansiolítico, pensando un poco en el consumo de alcohol y pensando que es un coadyuvante de litio para potenciar un poco la estabilización. Y aparte, pensar que solo poniendo valproato se va a encontrar bien no tiene mucho sentido. Aparte, se hizo una intervención no farmacológica, que era una terapia motivacional centrada en el consumo de alcohol y en hábitos de vida, técnicas de relajación de alguna forma pues para gestionar todos los síntomas de aprensividad y de ansiedad anticipatoria, y luego una terapia cognitivo-conductual con prevención y exposición de respuesta para las conductas evitativas y la agorafobia que ya empezaba a tener. Y la paciente progresivamente se fue estabilizando. Mensaje un poco de esta paciente, y que va también en consonancia con el anterior, es tasas de comorbilidad elevadas, la repercusión a varios niveles, el abordaje es global, multidisciplinar e integrado. Entonces, los dos casos, pensar que verlo solo con el fármaco no tendría mucho sentido. Necesitamos esta perspectiva mucho más multidisciplinar. Intervención temprana y precoz desde el principio, esto es básico. La base de evidencia es muy limitada, y por eso tenemos que ir haciendo, fijaos que hemos visto cosas diferentes. Y lo que sí que es muy importante es que siempre que elijamos una estrategia terapéutica, sea la que sea, se ha de considerar el curso longitudinal y global del trastorno. Es decir, eso es fundamental para que garanticemos una mejor evolución.